largo de millones de años, en las aguas cálidas y cristalinas de los mares tropicales, unos diminutos y primitivos organismos han creado unas grandiosas formaciones arquitectónicas submarinas, los arrecifes de coral. Estos complejos ecosistemas son las construcciones animales más grandes del planeta. Uno de ellos, el Gran Arrecife Maya, se encuentra en el sistema de áreas protegidas del Caribe mexicano. Sobrevivió en equilibrio casi perfecto durante miles de años, al igual que el caracol rosado de esas costas. Pero ahora, las dos especies se encuentran en serio peligro, y es por ello que están inscritas en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas. Esta es su historia. En la franja entre el Trópico de Cáncer, en el hemisferio norte, y el Trópico de Capricornio, en el sur, es donde se encuentra la mayoría de los arrecifes coralinos. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Algunos tienen más de 10.000 años. Son un valioso recurso que otorga beneficios inestimables a las poblaciones costeras, ya que muchos países dependen de ellos para sostener su industria pesquera y alimenticia, además de estimular el turismo como una importante fuente de ingresos. Por su situación estratégica entre la costa y el mar, los arrecifes sirven de barrera natural contra las tormentas y huracanes, y también protegen las playas de la erosión y los embates de las olas. El arrecife más grande que existe está en el Océano Pacífico, en el noroeste de Australia. Al otro lado del mundo, en el Mar Caribe, el Gran Arrecife Maya, también llamado arrecife mesoamericano, es el segundo más grande del planeta y el único en el hemisferio occidental. Nace en Cabo Catoche, al norte de la península de Yucatán, y se extiende por las costas de Quintana Roo, Belice, Guatemala y Honduras. Su longitud es de 1.000 kilómetros. Cuando imaginamos un arrecife de coral, seguramente pensamos en formaciones extraordinarias de piedras y plantas multicolores. Sin embargo, los corales no son ni plantas ni piedras. Son animales marinos invertebrados conocidos como pólipos, que se desarrollan bajo el agua y son los arquitectos milenarios de unas estructuras submarinas fascinantes. Debido al oleaje y las corrientes marinas, los arrecifes reciben un flujo continuo de nutrientes que los convierten en el hábitat de una gran diversidad de especies acuáticas. Los arrecifes de coral pertenecen al mundo de la luz y las aguas cristalinas, y su biodiversidad es similar a la que existe en las selvas tropicales. En el fondo marino se desarrolla un diminuto pólipo que se reproduce asexualmente y comienza a originar una colonia que desde entonces tendrá una vida totalmente sedentaria. A medida que estos diminutos animales se reproducen, absorben el carbonato de calcio del agua de mar, elaboran esqueletos de piedra caliza y con el tiempo van añadiendo capas a su estructura. A los corales que tienen el esqueleto rocoso se les llama corales pétreos. A los que lo tienen flexible se les conoce como blandos y si crecen ramificados pueden parecer plantas bajo el agua. Cuando los corales mueren, los restos calcáreos de sus esqueletos permanecen en la estructura del arrecife y sobre ellos crecen nuevos ejemplares. A medida que los pólipos se reproducen, el coral aumenta de tamaño
y en consecuencia el arrecife crece entre 1 y 10 centímetros cada año. Los corales se alimentan de plancton que arrastran las corrientes marinas y para atrapar a estos organismos utilizan sus diminutos tentáculos. Necesitan que la luz del sol llegue hasta ellos en abundancia y que la temperatura de las aguas fluctúe entre los 25 y 30 grados centígrados. En conjunto tienen innumerables formas. Algunas colonias presentan ramificaciones que se conocen como cuernos de alce. Otras forman domos que parecen cerebros. Otras son blandas y se mecen al capricho de las mareas. Los arrecifes, además de ser unas extraordinarias estructuras arquitectónicas submarinas con un valor estético irrepetible, son el hábitat de innumerables especies, como las esponjas que también pertenecen al reino animal, las estrellas marinas, las babosas de mar. Diversas especies de tortugas viven y se alimentan entre sus intrincadas estructuras. Infinidad de moluscos, como el caracol rosado, una extraordinaria variedad de peces de todos colores y tamaños, desde los pequeños cirujanos hasta el tiburón toro. Delfines se acercan al arrecife de vez en cuando, e incluso el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, puede ser un visitante eventual de los arrecifes de coral. Es difícil encontrar otros ecosistemas donde se concentre tal diversidad y cantidad de especies. Sin embargo, estos ecosistemas siempre están en un frágil equilibrio. La pesca es una de las actividades humanas que más impactan a los arrecifes coralinos. La sobreexplotación de las especies comerciales y algunas actividades recreativas destruyen el lecho marino, afectando a las poblaciones de miles de organismos. Puede ser muy peligroso trasladar una especie de un arrecife a otro, y especialmente de un mar a otro, ya que esto puede alterar la dinámica y equilibrio del ecosistema. En los últimos 20 años, el fondo marino de las costas del Caribe mexicano ha sufrido transformaciones que lo han puesto en peligro, amenazando los arrecifes y a las especies endémicas como el caracol rosado. La contaminación que provocan los desechos de los centros turísticos, los huracanes y tormentas, los desperdicios que dejan los turistas y la presencia a veces incontrolada de buzos han afectado el gran arrecife maya. Pero ahora, el nuevo invasor está al acecho. La nueva amenaza del gran arrecife maya es el pez león. Su hábitat original es el mar Índico y las costas de Australia, Indonesia y Nueva Zelanda. Este pez venenoso y agresivo no tiene depredadores, aunque algunos investigadores han detectado que ejemplares más grandes como el mero, el pargo o las morenas pueden ser sus depredadores en las cálidas aguas del Caribe. Pescadores y biólogos de México, Colombia, las Bahamas, Puerto Rico, las Islas Caimán, Cuba y otros países caribeños ya lo conocen porque en los últimos años se ha convertido en un serio peligro para los arrecifes del Mar Caribe. En las costas mexicanas, se han detectado desde el Golfo de México hasta Punta Escalac, al sur de Quintana Roo. Toda la información que tenemos hasta ahorita disponible pues procede de estudios allá en Miami, en Florida.
A nosotros nos falta más por conocer de esta especie. Hace poco tuvimos un intercambio de experiencias con los compañeros de Cuba, y ellos están primero haciendo estudios para ver cuál va a ser su estrategia ante esta especie invasora, ¿no? El pez león de alguna u otra manera es una especie invasora porque no existía en el Caribe, es un pez del Indo-Pacífico. Y por lo tanto, llegando aquí ha encontrado un ambiente muy propicio para crecer. Existen varias hipótesis sobre la llegada del pez león al mar Caribe. Una de ellas afirma que vino en el agua que algunos cargueros utilizan como lastre. Estos barcos que van de un país a otro y que abren y cierran con puertas para nivelar, ¿no?, la flotabilidad del barco, a través de eso se haya entrado y llevado a otro lugar, que sería primero hacia Florida. De ahí fueron los primeros reportes. Cuba en el 2007, aquí en Quintana Roo. El primer reporte fue en Cozumel en el 2009. Y de ahí pues ya lo tenemos reportes en todo lo que es los arrecifes de Quintana Roo. También se maneja la teoría de que fue liberado de manera irresponsable por coleccionistas que lo habían traído desde el mar Índico o Pacífico, o que accidentalmente algunos ejemplares escaparon de un acuario de Florida después del huracán Andreu en 1992. Como además es un pez muy agresivo, ha desplazado a muchos de los peces que tenía el Caribe. Esto en un arrecife de coral, que es un ambiente, digamos que muy frágil, que se mantiene de sus relaciones que establecen todos los organismos que viven en él. Al entrar el pez león y empezar a romper esas relaciones, lo que ha ocasionado es un franco deterioro de poblaciones de peces, de poblaciones de algas, de corales, y digamos que de alguna u otra manera le ha pegado a todo el ecosistema completo. La realidad es que el pez león afecta a los arrecifes de coral porque al menos 50 especies nativas y algunos crustáceos que cohabitan estos ecosistemas forman parte de su dieta. Además, como puede alimentarse de larvas y ejemplares jóvenes que pueblan los arrecifes, impide la culminación de su ciclo reproductivo, alterando el equilibrio ecológico de muchas especies. El pez león habita desde las aguas superficiales hasta los 120 metros de profundidad. Generalmente, descansa durante el día y pesca en la madrugada, solo o en grupo, y es tan voraz que llega a pesar hasta 10 kilos. La hembra puede depositar hasta 30.000 huevos cada 4 días. A pesar de su atractiva apariencia, puede ser peligroso para los humanos. Los radios de sus aletas tienen glándulas venenosas y una picadura inocula una sustancia que puede producir cierta parálisis respiratoria, insuficiencia circulatoria o fiebre, aunque generalmente los síntomas desaparecen después de 48 horas. Para combatir la presencia invasora del pez león, que está afectando los arrecifes del Mar Caribe, se están aplicando diversas estrategias. Chefs de las Islas Caimán han empezado a cocinarlo, y también algunos pescadores de las costas de Quintana Roo ya lo pescan para el consumo humano. Si en los últimos años el pez león se ha convertido en una seria amenaza para el arrecife maya, hay otro ejemplar que está en peligro: el caracol rosado del Caribe. En el México prehispánico, muchos pueblos tuvieron una estrecha relación con este caracol, ya que comían su carne y con la concha fabricaban adornos y herramientas. Los mexicas lo llamaron Texismama, y por su forma en espiral, era utilizado como símbolo del ciclo de la vida. Representaba la fecundación y el nacimiento. El caracol rosado también se usaba como instrumento de aliento, y su sonido dominaba la mayoría de las festividades y rituales.
Una de las piezas más significativas del arte escultórico mexica es una representación en piedra del caracol rosado que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Desafortunadamente, desde hace varios años, los caracoles rosados han ido desapareciendo poco a poco. Los pescadores, no solo de México, sino de muchos países caribeños, los consumen por lo delicado de su carne y por el valor que le dan a la concha que se vende como recuerdo a los turistas. Su reproducción es una especie que tarda alrededor de 5 o 6 años en alcanzar la madurez sexual, y esto obviamente dificulta después su manejo para fines pesqueros, porque obviamente hay que esperar al menos 5 años para poderlo empezar a capturar. Entonces, ese es un reto de equilibrio que se tiene entre los biólogos y obviamente la actividad pesquera. En años recientes, la sobreexplotación que ha sufrido el caracol rosado prendió los focos rojos de investigadores e incluso de las comunidades pesqueras que lo aprovechan. Según cifras proporcionadas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, durante 1997, en las costas de Quintana Roo se capturaron 444 toneladas de caracol rosado. A pesar de ser un recurso renovable, el caracol rosado se puede extinguir. El mar no podría devolver esta maravilla, lo que provocaría un desastre ecológico. Sin embargo, ante la amenaza que se cierne sobre el caracol rosa del Caribe y sobre los arrecifes coralinos, se abre una luz de esperanza para su protección. Una de las estrategias de política ambiental más importantes para conservar el patrimonio natural de México fue la creación en el año 2000 de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, que en este caso resguarda el Gran Arrecife Maya. Para la protección del caracol rosado del Caribe, investigadores del CINVESTAB trabajan desde hace más de 10 años en el Parque Natural de Xel-Há en Quintana Roo, en un programa de protección. En México hay varios sitios que se tiene un programa de educación ambiental, en particular con el caracol rosa. Uno de ellos la tiene la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Otro lo tiene el programa de Amigos de Siancán. Y obviamente el nuestro, que es un programa importante, es un programa a nivel internacional, que nace de dos tipos de colaboraciones. Una colaboración, por un lado, academia-empresa, es decir, entre el CINVESTAB y el Parque Ecoturístico de Xel-Há. Y la segunda cooperación es un programa franco-mexicano, en particular con la región de las Antillas Francesas. El Parque de Xel-Há se ha convertido en un lugar excepcional para el estudio del caracol, ya que es una caleta de 14 hectáreas cuyas aguas, dulces y saladas, desembocan en el Mar Caribe. Este programa consiste en 3 ejes. Tiene un eje obviamente ecológico y de dinámica de población, es decir, es la base, un monitoreo permanente de las poblaciones que hay en México, que nos dan información de saber la base, cuánto hay, dónde hay y la demografía que presenta el recurso. El segundo eje es la biología realmente de la especie, que nos permite aplicar este conocimiento a un mejor manejo pesquero y sobre todo al desarrollo de la biotecnología acuícola. Y el tercer eje, que es un eje muy noble, es la educación ambiental, una educación que lleva a transmitir al público en general, llámese niños, papás, mamás, pescadores, empresarios, restauranteros, el concepto de que estamos hablando de una especie amenazada y por ende requiere un trato diferente. La captura del caracol rosado
ha disminuido en los últimos años. En 2006 se capturaron 108 toneladas y en 2010 solo 83. Además, durante el verano de 2011, los pescadores de 3 sociedades cooperativas de Quintana Roo, que cuentan con la concesión para la pesca de caracol rosado, solicitaron a la Zagarpa una veda total durante 5 años con el objetivo de recuperar la población de este molusco. En el Cinvestav le estamos apostando a algo bellísimo, que es la perlicultura. La producción de perlas de esta especie, que de manera natural el animal las fabrica, pero obviamente una en 10,000 caracoles, ¿no? Es factible, algunos pininos se han dado por ahí y obviamente le vamos a apostar ahí a esa línea de investigación que es la producción de perlas, una perla bellísima de color rosa, de diferentes intensidades, pero con una bondad más. Y la bondad es poder implantar estos núcleos libres que se llaman. El animal va a fabricar la perla y cuando yo obtenga la perla no necesito sacrificar al animal. Entonces, de esta manera protejo a la especie, produzco una cosa que voy a colocar en un mercado no gourmet, en un mercado gourmet de belleza, con un valor agregado mucho más alto. La Riviera Maya y el Mar Caribe son la base de la economía de la región. Miles de familias viven de la pesca o del ecoturismo y más de 1 millón de buzos llegan cada año a las costas de Quintana Roo para nadar junto al arrecife y ver las increíbles especies que lo visitan cada año, como los delfines, los tiburones toro y el tiburón ballena. El tiburón ballena es el más grande de todos los peces. Su gran tamaño, patrones de comportamiento y su enorme boca lo hacen fácilmente reconocible en los mares de las aguas cálidas como el Caribe. Se alimenta básicamente de plancton o bancos de peces pequeños. En años recientes se ha convertido en una atracción más del Gran Arrecife Maya. Todo el sistema arrecifal, desde el norte de la península de Yucatán hasta el Golfo de Honduras, es un gran ecosistema que vive en equilibrio. Alberga innumerables especies desde los pequeños peces multicolores del arrecife hasta el tiburón ballena. El arrecife protege las larvas de miles de individuos y es el hogar del caracol rosado. El caracol rosado era una especie sagrada para los antiguos mayas, que lo utilizaron como objeto ritual en sus ofrendas y entierros, y también como instrumento de viento. Entre los sonidos producidos por las flautas, sonajas y los tambores, el peculiar sonido del caracol marino sobresalía en las ceremonias, donde se mezclaban la magia y los rituales religiosos. El toque del caracol podía ser una música para los dioses, anunciar una batalla o ser un sonido esperanzador que presagiaba tiempos mejores. Ahora está en nuestras manos que el sonido del caracol atraiga vientos de esperanza para el arrecife.